Modelo de drenado de tanque. Bueno, ¿cómo funciona este modelo? Resulta que la idea básica de este modelo es que tenemos un recipiente, en este caso tenemos este tipo de recipiente, aquí tenemos otro tipo de recipiente, y la idea es que ambos recipientes tienen una cantidad inicial de agua. Entonces podríamos decir que para un tiempo t igual a 0 hay un volumen inicial. Pero aquí nosotros no vamos a jugar con el volumen, porque el volumen digamos que es un poco más difícil de analizar. Porque si a uno le dicen el volumen se redujo a una cuarta parte, sería difícil, por ejemplo, sobre todo en este tipo de gráfico, pensar en dónde se ubica un cuarto del volumen, y sobre todo por estas formas irregulares, ¿sí? Estas formas irregulares del recipiente, pues sería complicado. Entonces lo que se hace es no trabajar con el volumen inicial, sino trabajar con la altura del agua. Entonces vamos a decir que al inicio pues el tanque está lleno hasta cierta altura. Entonces todo lo que vamos a hacer durante todo el desarrollo siempre es hablar de la altura del agua. Y nuestro objetivo en esta ecuación diferencial, en este modelo, es hallar la altura del agua en función del tiempo. Eso es lo que se busca, la altura del agua en función del tiempo. Eso es lo que busca cuando se soluciona la ecuación diferencial, la altura del agua en el tiempo. Bien, entonces luego de entender que pues esto es lo que queremos hallar, la altura en función del tiempo, la pregunta es ¿qué ecuación diferencial vamos a plantear para que al resolver la ecuación diferencial obtengamos la altura en función del tiempo? Bueno, aquí les presento la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que vamos a utilizar para resolver todos los ejercicios de drenado de tanque. No importa si tiene forma así de cono, no importa si tiene esta forma de vasija. Es más, van a haber otro tipo de recipientes. Hay otro tipo de recipientes que son al estilo de, por ejemplo, un trapecio aquí de frente. Y hacia el fondo tiene como ese estilo. Y digamos que el agua va a estar así. Entonces el agua va a tener diferente forma. Por ejemplo, aquí en la parte superior el agua va a tener forma circular, aquí también, y en este caso el agua va a tener una forma como rectangular, va a ser más que todo como rectangular. Entonces esos sí van a ser los dos únicos de tipo de formas que va a tener el agua en su parte superior. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver desde arriba, si esto fuera un vaso, pues sabemos que aquí se va a formar un círculo. Por aquí, en el caso de este cono, también desde arriba se ve un círculo, pero si vemos este recipiente, este depósito, pues el agua va a tener una forma rectangular. Eso va a ser muy importante ahorita que estemos especificando la fórmula de esa ecuación diferencial. Bien, continuamos. Entonces decía que es muy importante esa área que se ve desde arriba. Si pudiéramos ver desde arriba, esa área es muy importante. Bueno, entonces ya he entendido que tenemos un recipiente, que el dato va a ser la altura inicial, entonces significa que aquí la condición inicial es que para un tiempo t igual a 0, pues la altura sea una altura inicial que vamos a llamar h sub 0. Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial. En este caso no les voy a explicar de dónde sale la ecuación diferencial, porque de experiencias pues ya me ha quedado claro que esta fórmula es muy difícil de explicar y que realmente la interpretación no va a aportar mayor cosa al desarrollo. Entonces, como no aporta mayor cosa, no le dediquemos tiempo, ¿bien? Entonces partamos de la ecuación diferencial directamente. Analicemos la ecuación. Hay varias cosas. Por ejemplo, aquí usted ve una C. La pregunta es, ¿qué es AC? Ese es un coeficiente del agujero. ¿Qué ocurre con ese que el coeficiente del agujero? Bueno, resulta que debido a diferentes experimentos que se han realizado, se ha encontrado una característica interesante, que para el mismo recipiente, si se cambia la forma del agujero, esto es algo raro, pero ustedes saben que cuando los científicos quieren analizar algo, lo analizan. ¿Qué pasa si el agujero no fuera redondo, sino fuera triangular? ¿Qué pasa si el agujero no es triangular, sino es cuadrado? ¿O qué pasa si el agujero no es un solo agujero, sino son huequitos, varios huequitos?
porque pues eso es importante analizarlo debido a que la salida de pronto se mezclan mejor los componentes y eso sería bueno para evitar tener que meter un motor y pues un mezclador, ¿no? O que de pronto ya salga en una forma triangular. Por ejemplo, los churritos, no sé si se han visto los churritos cuando los sacan a presión, entonces la boquilla tiene una forma especial para que cuando salgan los churritos pues tengan una forma particular, ¿no? Entonces, esa es la idea, que si cambia la forma del agujero, pues la forma en la que sale el agua va a cambiar y por ende la altura en función del tiempo también va a cambiar. Entonces la forma en la que dijeron no vamos a modificar toda la ecuación diferencial, vamos a ponerle solamente una constante. Entonces es muy sencillo. Si el ejercicio le dice a usted la C es igual a tanto, usted va a tener en cuenta la C. Pero si el ejercicio en ningún momento dice algo del coeficiente del agujero o no habla de ninguna C, pues simplemente usted va a asumir que la C es igual a 1. Si el ejercicio no lo menciona. ¿Cómo sabemos si el ejercicio lo menciona? Porque el ejercicio nos va a decir, por ejemplo, que C es igual a 0.6. Bueno, a tener presente, el valor de C está entre 0 y 1. Entonces, si el ejercicio me dice la C vale tanto o me dice el coeficiente del agujero es 0.6, ya sé que ese coeficiente es de la C. Son muy raros los ejercicios, pero para tenerlo presente. Bien, entonces como les digo, por ejemplo, en el 90% de los ejercicios no hay C. Esa es la conclusión. De cada 100 ejercicios, 90 ejercicios no traen la C. Pero si la trae, ya saben cómo se tiene que abordar. Simplemente viene aquí, se reemplaza y ya. Y eso es un numerito, no tiene mayor cosa. Si vale 0.6, usted aquí pone 0.6 y ya. Lo siguiente en la fórmula es esta A sub H. Todavía no voy a hablar de A sub H porque es un poquito más difícil. Hay un AW, todavía no voy a hablar de ese señor. Hay una raíz, bueno, eso es una operación, no tengo que hablar nada de ella, ustedes ya saben. Hay un 2 que multiplica, ustedes ya saben eso, no tengo que explicarles. La G sí se las voy a explicar. La G es la gravedad, esa es la gravedad. Por cuestión de ejercicios, aquí usualmente siempre se trabaja en pies y en tiempo en segundos, usualmente. Eso quiere decir que la gravedad también hay que tomarla en pies y la gravedad es 32, casi digo metros, pies sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad en el caso en el que se estén trabajando pies. Pero si nosotros estamos trabajando metros, pueden ustedes le preguntan a su profesor si lo pueden trabajar como 10 metros sobre segundo al cuadrado o si lo tienen que trabajar como 9.8. Usualmente en ecuaciones diferenciales la gravedad se toma como 10. Sin embargo, pregúntele a su profesor si le permite utilizar el 10 o si le toca trabajar directamente con el 9.8. Bien. Entonces esa es la gravedad y H no tengo que explicarla porque H corresponde a la altura del agua y recuerden que como esa altura va cambiando, pues esa es una variable. Y claro, la H es la variable dependiente. Entonces aquí podemos decir que la H es la variable dependiente y pues de paso digo que la T pues es la variable independiente. Esa es la cuestión. Ahora sí, ¿de quién me hace falta hablar? Del A sub H y del AW. Bueno, vamos a hablar del más fácil. El más fácil de hablar es del A sub H. Esto viene del inglés y significa área del agujero. Agujero. ¿Y por qué digo que viene del inglés? Por la palabra H. Resulta que esta H es de la palabra hold. Entonces H, lo voy a poner así. A sub H, esta H es de agujero en inglés, que es hold. No me acuerdo si escribe así, pero esa es la idea. Bien, entonces esa es la forma de que lo recuerden, de que agujero en inglés es hold, o sea que A sub H es el área del agujero. ¿Y cómo así que el área del agujero? Bueno, resulta que en este modelo a usted usualmente le van a decir dos situaciones. Hay dos situaciones. O le dicen que este agujero tiene un área igual, por ejemplo, a una pulgada. Pulgada se da con la letra IN cuadrada.
o nos dicen que el área es igual a una pulgada, así, pulgada cuadrada. O sea, hay una primera situación donde el área nos la dan directamente, nos dicen el valor del área. Y hay otra situación en donde nos dicen que el radio es igual, por ejemplo, a una pulgada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el agujero usualmente, podría decir que en el 98% de los ejercicios, ese agujero es circular. O sea que usualmente, ojo, usualmente el área del agujero se calcula con la fórmula pi r al cuadrado, donde r es el radio del agujero. Entonces, o hay dos situaciones, o nos dan el área directamente del agujero, o nos dan el radio de ese agujero. Y si nos dan el radio, pues usted puede calcular el área. Entonces, importante el dato, A sub h se debe calcular. Entonces, con esto concluimos que A sub h es constante. Es constante. Constante. Importantísimo eso. A sub h, vuelvo y repito, es una constante. Pero una pregunta, ¿nos podrían dar una figura irregular como agujero? No, por eso les digo, el 98% de los ejercicios son agujeros. O sea, si les llega a salir una cosa extraña, no he visto el primer ejercicio así. Okay. ¿Sí? Eso, se lo digo así directo, no le va a salir eso. ¿Podría salir en algún universo? Claro, en algún universo pues puede que le pongan allá un gato, un ratón. Pero entonces en este universo, en la WIS sobre todo, pues se manejan en circulitos. Okay. ¿Sí? Bien, entonces por ese lado sencillo. Ahora vamos a explicar quién es AW. Entonces, AW es el que está aquí abajito, vean, el que está aquí abajito en la fórmula. Bueno, AW, en su misma lógica con el A sub h, este es el área de, bueno, aquí yo voy a escribirlo así, el área del agua. Es raro decir el área del agua, pero entonces para que lo tengamos mejor. Cuando nosotros vemos desde arriba, si nos paramos arriba y vemos desde arriba del recipiente, el agua adquiere una forma debido al recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, la forma que va a obtener podría ser, como ya les mencioné aquí, un rectángulo o podría ser un círculo. Esa sí es una parte difícil, porque dependerá del gráfico que nos den o del recipiente que nos den para poder determinar qué forma va a tener esa agua. Entonces, esta es el área del agujero visto desde arriba, o mejor, desde la vista superior, me gusta más. Vista superior, perfecto. Esa sí me gustó más. Entonces, hay dos posibilidades. Que a sub W nos toque utilizar base por altura, que esa es cuando nos salga una área cuadrada, no, un área rectangular. Un área rectangular. O el área W es pi por radio al cuadrado. Y aquí hay que tener en cuenta otra situación, que a veces esta área, pues aquí le pongo una R distinta a la del radio para que no se confundan, y sobre todo que las dimensiones, la B, la H o la R, quedan en términos de la X. Eso ahorita lo vamos a ver, pero esta sí podemos decir que AW, por lo general, es una expresión del tiempo. Perdón. Una expresión de X. Perdón, no, de H. Uy, es que estoy reconfundísimo porque no de razón de cambio. De H. Tiene que quedar en función de H. Por lo general. O sea, es muy raro la situación en donde el área del agua sea constante. Usualmente es una expresión de H. Bien, entonces, este sí es un pedazo difícil de resolver. ¿Cómo hacemos? Realmente el problema de este ejercicio de drenado de tanque, drenado de un tanque, es que el AW poderlo expresar. Ese AW es duro, es difícil la verdad, pero es entender las situaciones, porque tampoco es que tenemos infinitos ejercicios, tenemos ciertas situaciones y cuando somos capaces de analizar cada situación, pues ya volverla a repetir es lo mismo.
Entonces la C es una constante que a veces no la dan y es un número entre 6 y 1. La sub h es el área del agujero. O me dan el área de ese agujero o me dan el radio de ese agujero. Yo solamente tengo que utilizar pi por el radio al cuadrado para encontrar el área. Pero siempre tengo que tener el área del agujero. Siempre, siempre, siempre. Aquí en esta raíz lo tenemos todo. El 2 es una constante. La g por lo general vale 32. ¿Y por qué vale 32? Miren la forma en la que ustedes pueden aprender que vale 32. Resulta que si la gravedad es 32 y usted lo multiplica por 2, ¿cuánto le da? 32 por 2, eso nos da 64. Resulta que la raíz de 64 es fácil de calcular. Por eso es que los ejercicios usualmente se utiliza la gravedad en pie sobre segundo cuadrado, porque es fácil resolver. Nos quedaría raíz de 64, eso es 8, y nos quedaría únicamente raíz de h. Y raíz de h, pues como esa sí es letra, ese así no hay problema. ¿Sí ven? Entonces por eso es que es chévere este ejercicio, porque que se utilice gravedad con pies, porque se puede resolver las raíces. Entonces el problema duro está en esto, en AW. ¿Cómo podemos hallar AW? ¿Cómo podemos encontrar la expresión de AW? Entonces esa es la parte que sí quiero explicarles, esa sí es la parte dura de este modelo. Entonces vamos con la explicación para encontrar AW. Bien, entonces para eso vamos a poner situaciones. Vamos a poner la primera situación fácil y sencilla, que es este cono. Entonces vamos a poner el cono aquí. Bien, lo siguiente que nosotros vamos a hacer un poquito más grande para que se explique mejor los datos. Lo siguiente que nosotros siempre vamos a hacer para calcular AW es poner un plano XY. Y el origen lo vamos a poner en el agujero. Ojo con las palabras que estoy diciendo. Siempre que queremos hallar esto, el agujero lo ponemos en el origen. Entonces decimos agujero en el origen. Continuamos. Entonces, el agujero en el origen. Entonces aquí nosotros venimos y hacemos un plano XY. Voy a tratar de hacerlo con un color que resalte para que ustedes lo vean claramente. Ahí está. Por acá tenemos el eje X y por acá tenemos el eje Y. Perfecto. Entonces, ahorita miramos otras circunstancias. Por ahora viene esa. Lo siguiente es que la figura la hacemos de esa manera para que la figura tenga simetría. O sea, que lo de la derecha sea exactamente igual a lo de la izquierda. Entonces aquí lo voy a poner entre paréntesis, simetría. Eso es lo que nosotros buscamos, que haya simetría. Bien, entonces como lo de la derecha y la izquierda son iguales, lo que vamos a hacer nosotros es encontrar la ecuación de la derecha. Entonces, ¿cómo es eso de encontrar la ecuación de la derecha? Entonces, ubiquémonos en el recipiente y solo veamos lo de la derecha. Cuando el agua sube o baja, ella hace esto, hace esto, hace esto. Siempre se para en una pared del agua. Yo quiero hallar la ecuación de esa pared de la derecha. En este caso, la pared de la derecha podríamos decir que es esta la pared de la derecha. O sea que si hablamos de gráficas, esa pared es una línea inclinada. Claro, eso es una línea inclinada, no hay mayor situación. Entonces necesitamos encontrar la ecuación de la derecha. Y eso es lo que yo hablo de la pared de la derecha. Entonces, cuando vemos esa pared, decimos es una recta, pues para una recta necesitamos dos puntos. Entonces, un punto que voy a seleccionar es este punto facilísimo, el punto 0, 0, y voy a utilizar este otro punto que, no sé, me lo voy a inventar. Me tienen que dar las dimensiones del recipiente, me tienen que decir que ese recipiente debe tener un radio, no sé, me voy a inventar acá de 3 y tiene una altura, digamos, de 7. Esas son las dimensiones del recipiente, que eso me lo da el ejercicio. Entonces yo puedo decir que este punto es de coordenadas 3,7 y entonces yo puedo decir que para encontrar la ecuación de esa recta, primero calculamos la pendiente, que es delta y sobre delta x. El delta y será
valor de y aquí es 7 menos el valor de y aquí es 0. 7 menos 0 sobre valor en x aquí, 3, valor de x aquí, 0. 3 menos 0 y eso nos da 7 tercios. Lo siguiente que hacemos es utilizar la fórmula punto pendiente, y menos y1 es igual a m factor de x menos x1 y el y vale 0, pendiente factor de, bueno, la pendiente ya sabemos que vale 7 tercios, ¿no? Menos el valor de x y vale 0, porque yo escogí el punto 0, 0. ¿Ustedes pueden haber escogido el punto 3, 7? Claro, pero si hubieran metido en un problema un poquito más difícil, porque al poner aquí 7 y aquí 3, pues habría que resolver, pero van a llegar a la misma respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Que y es igual a 7 tercios de x. Lo siguiente que vamos a hacer ante esa ecuación, es despejar a la letra x. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar a la letra x. Entonces yo tengo aquí y igual a 7 tercios de x, voy a ahorrar esto, voy a ahorrar acá, y lo siguiente que digo, aquí yo estoy notando los pasos, primer paso, segundo paso, tercer paso. Entonces el tercer paso es despejar a la x. Entonces si despejamos a la x, pues esto me va a dar 3y sobre 7 igual a x. Perfecto, ya lo despejamos. Ahora vamos para el cuarto paso. El cuarto paso ahora sí es calcular AW. Bien, entonces si nosotros fuéramos muy despacio, diríamos que AW... Pregunta, solo hay dos opciones, ojo, solo hay dos opciones del área del agua, y es o que el área del agua sea un rectángulo o que el área del agua sea un círculo. Solamente hay esas dos opciones. Para este ejercicio en cuestión, ¿cómo creen que es AW? ¿Es un círculo o es un rectángulo? Ah, eso es un círculo, entonces la fórmula es pi por el radio al cuadrado. Entonces, aquí es donde empezamos con el meollo que les mencionaba. Entonces, esta es la línea que vamos a seguir cuando nos da un círculo. Tenemos que de la R ir hacia la X, de la X ir hacia la Y y de la Y ir hacia la H. Siempre vamos a tener este camino de las variables cuando el área sea un círculo. Entonces decimos, ¿cómo hacemos para ir de la R hacia la X? Pues yo tengo que observar los diferentes círculos y ver cómo se relaciona con la X. Usualmente la R es igual a X. Aquí lo voy a escribir, usualmente. Bien, entonces ahora, ¿cómo es eso de que la R es igual a la X? Vuelvo y repito, hay que ver los círculos a medida que el agua baja. Para eso me voy a enfocar aquí en el gráfico. Voy a hacer los círculos. El agua baja, como no hay entrada ni salida, ni motores, ni nada de eso, el agua no va a bajar así como tan turbia. Entonces, espérenme, hago unos círculos más bonitos para que ustedes me entiendan mejor la idea. Entonces digo, el agua no baja tan turbia. Ay, Dios, ¿por qué no me deja borrar? Bueno, por lo menos ese lo puedo hacer fácil. Listo. Entonces, como el agua no se va a mover tanto, el agua hace esto, y esto. ¿Sí? Más o menos así, cuando va bajando, pues va proyectando esos círculos, ¿no? Si ustedes quisieran ubicar a la letra X, la letra R, o sea, los radios del agua a medida que baja, pues yo podría decir que la distancia de aquí hasta aquí, o sea, entre esos dos punticos, esa distancia es la R, ¿cierto? Pero si nosotros intentamos buscar dónde se ubica la X, ¿cómo se ubica la X? Vean que la X se mide desde el eje Y hacia la derecha. Por ejemplo, este punto, ¿cómo nosotros ubicaríamos este punto? El 3,7. Ah, pues yo tendría que decir 1, 2 y 3 hacia la derecha, ¿cierto? Eso lo tendría que yo decir. 1, 2 y 3 hacia la derecha y 7 unidades hacia arriba. Pero yo también lo puedo hacer al contrario. Yo también puedo decir, primero me voy a mover 7 unidades hacia arriba en Y y luego sí me voy a mover 3 unidades hacia la derecha. Claro, porque yo no importa de dónde mida el valor de la X, desde que lo mida del eje hacia la derecha, eso es la X, ¿cierto? Entonces, si yo me doy cuenta, este puntico de color azul hacia la derecha, hasta aquí, pues ese mismo señor es el valor de la X. Por eso digo que el valor de la R y el de la X usualmente es el mismo, porque si yo mido desde el eje Y
hacia la derecha, eso es hablar de la letra X. ¿Por qué dice que usualmente, Gilbert? Porque hay tipos de ejercicios donde de pronto si usted se escacha, le pone mal el radio y la X. Entonces digo usualmente porque, por ejemplo, si el gráfico, a ver qué situación podría ser diferente. Pongámosle entonces siempre es que no me gusta dejar como siempre, me gusta dejar esa parte abierta, pero digamos usualmente casi siempre, listos. Entonces así la R y la X pues son iguales, entonces esto nos queda pi por X al cuadrado. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el salto de la X hacia la Y? Pues con el paso número 2, o bueno, con el paso 3. Entonces aquí vamos a decir que con 3. En el 3 nosotros como despejamos la X, entonces nos va a quedar que esto es igual a pi factor de 3y séptimos al cuadrado. Entonces ya vamos en la letra Y. Y ahora tenemos que ir de la Y hacia la H. ¿Cómo hacemos para ir de la Y hacia la H? Resulta que así como nosotros ubicamos la X, que es lo que se mide de izquierda a derecha, a partir del eje Y hacia la derecha, lo mismo ocurre con la Y. La Y es lo que se mide de abajo hacia arriba, o sea, del eje X hacia arriba. Y si nosotros hacemos ese análisis, de aquí hasta aquí, eso mide la Y. Pero también podemos decir que eso es igual a la letra H, porque aquí del piso hasta donde vaya la Y también es donde se mide el agua, porque el agua va a ir desde el piso hasta donde está el fluido, ¿cierto? Eso va a ser la altura Y. Por eso es tan importante que el agujero se haga sobre el eje X, porque así la altura del líquido va a ir desde ese valor 0 hasta donde haya líquido. Desde ese lugar hasta donde esté líquido se llama H, pero también se va a llamar Y. Entonces podríamos decir aquí que usualmente, casi siempre, R es igual a X y Y es igual a H. O bueno, sí, H es igual a Y. De esa manera aquí nos queda pi factor de 3h sobre 7 todo al cuadrado. Y vean que ya logramos nuestro objetivo, y es que el área del agua sea igual a 3 por 3, 9, pi sobre 7 por 7, 49, h al cuadrado. Ahora sí nos quedó el área del agujero en función de la h. Y esta sí es la parte más difícil de los ejercicios, que el área del agua quede en función de la h. Y ojo, porque este es el caso más fácil. ¿Cuál es el caso que usualmente sale? El del trapecio. Ese es el del trapecio. El más difícil es un cilindro acostado. Vamos a hacer ese. Entonces vamos a tener en cuenta el ejercicio del cilindro acostado. Entonces este es el cilindro. Uy, espero que este cilindro me tiene que quedar igual el círculo, si no esto se va a ver feísimo. Listo, aquí está. Aquí está. Entonces la idea es la siguiente. Cuando nosotros ponemos el agua, también me ayuda. Vamos a hacerle un poquito menos de temblor. Así, ahí ya tiene más cara de cilindro. Listo, tenemos ese cilindro que está lleno hasta cierta altura. Entonces vamos a decir nuevamente que el agujero va en el origen. Pero nosotros siempre vamos a ver una proyección frontal. Nosotros siempre vamos a ver la proyección, o sea, como si el cilindro lo viéramos bien de frente. Eso es lo que nosotros siempre vamos a hacer. Entonces por eso el plano XY va a ir así. Aquí la X y aquí la Y. Entonces él va a tener una altura. Esta es h sub 0. Ese es el valor de h sub 0. Si está lleno, pues tiene que ir hasta arriba, ¿no? Haciendo los mismos pasos, tratando de hacer los mismos pasos, ya hicimos lo primero, que el agujero quede en el origen. Aquí obviamente el agujero va a estar por aquí en la mitad, pensaría yo, ¿no? O también podría estar aquí al frente, como los carrotanques. Los carrotanques, un carro cisterna. Ese carro cisterna, aquí está el carrito, él no tiene el agujero aquí en la mitad, él tiene los agujeros acá, aquí por aquí saca. Los barriles de cerveza, uy, no la invoquemos, ellos también tienen el agujero por acá.
Entonces, usualmente el agujero está como en una parte del frente, ¿sí ven? Entonces, tratemos de analizarlo en ese mismo sentido, que el agujero pues está por aquí al frente, no va a tener problema. Entonces, la idea es, primero el plano XY, ya lo hicimos, ¿sí ven? Primero el agujero en el origen, ya lo hicimos, acá está, ahí está, ese fue el primero. Para buscar simetría, que lo de la derecha, de ese dispositivo depósito, bueno, lo de la derecha pues es igual a lo de la izquierda. Ese primero ya lo hicimos. Agujero en el origen, ya está. Lo siguiente, encontrar la ecuación de la pared de la derecha. Esta sí es la parte importante acá. Resulta que la pared, en este caso, pues al ser como un dispositivo cilíndrico, pues podemos decir que prácticamente no hay pared. Es una sola pared, un solo circuito, una sola lámina, y pues eso vendría siendo, pues, por así decirlo, la pared. A nosotros nos interesa solamente la ecuación de la derecha, pero es que sacar la ecuación de la derecha no la podemos sacar así de una. Lo que tenemos que hacer es ver todo el dispositivo o todo el depósito, ver todo el tanque como una sola curva. ¿Y qué tipo de curva ustedes están viendo que es? ¿Eso qué es? ¿Una parábola? ¿Una elipse? Eso es un círculo, ¿cierto? Entonces nosotros debemos partir de la ecuación general, la más general de un círculo. La ecuación más general de un círculo se escribe así: x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esa es la ecuación más general de un círculo. Entonces, para poder plantear la ecuación de un círculo, ¿qué necesitamos? El centro, que se ubica en una coordenada hk, y necesitamos el radio, que se ubica en un valor r. Entonces venimos al gráfico y debemos ubicar el centro. Ese puntico verde que acabé de señalar, este puntico es el centro. Entonces viene la pregunta, ¿cómo el enunciado me va a decir el centro? Bueno, el enunciado no le va a decir el centro, no se lo va a decir. ¿Qué sí le va a decir el enunciado? El radio. Entonces usted dice, bueno, si el enunciado me da el radio, o en su defecto el diámetro, ¿yo qué puedo decir? Que del piso hasta donde se ubica ese agujero, tiene que ir el valor del radio. Para hacer referencia al radio que nos da el ejercicio, lo voy a llamar R sub 0, donde R sub 0 es el radio del depósito. Depósito, o del tanque. Entonces, al decirme que R sub 0 es el valor del radio, entonces yo ya sé dónde va el centro. ¿Dónde creen que va ubicado el centro? ¿En R sub 0,0 o en 0, R sub 0? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo tiene que decirse este punto? Pues veamos. En X no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Eso implica que el primer dato es 0. Pero en Y sí se está moviendo una cantidad de R sub 0, por eso la segunda componente se llama R sub 0. O sea que el centro de ese cilindro siempre va a ser 0, el radio de ese tanque, o 0, el radio del cilindro. ¿Bien hasta ahí? Entonces ahora sí podemos venir a la ecuación. Y a la ecuación podemos decir que nos quedaría x menos 0, porque el valor en el centro es 0, ahí está, al cuadrado, más y menos r sub 0 al cuadrado. Y eso es igual al radio. ¿Quién sería esta R? Esta R es el radio, o aquí, pongámoslo acá, el radio del tanque. Como este radio que va aquí en la ecuación también tiene que ser el mismo radio de este círculo, ese radio vale R sub 0 y pues se eleva también al cuadrado. Entonces podemos decir que K y R siempre van a ser K y R siempre van a ser R sub 0. Siempre para un tanque acostado, siempre para un tanque en forma de cilindro acostado. Ahí va. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo reducir esta ecuación y me va a quedar x al cuadrado más, resolvamos, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o el segundo por el primero, más el último al cuadrado, igual a r sub 0 al cuadrado.
de cada lado siempre se va a cancelar r sub 0 al cuadrado. Y como mi objetivo es despejar, ¿qué letra? X. A la x, entonces en el siguiente renglón yo tengo que escribir que x al cuadrado es igual a 2r sub 0y menos y cuadrado. Despejando la x nos va a quedar más o menos la raíz de 2r sub 0 y menos y cuadrado. Vamos a tomar siempre la positiva. Se toma el positivo. Entonces decía que vean que todo pues realmente tiene un problema y es solamente ese AW. Ese es el problema. Bueno, entonces bien, hasta aquí. Ya tenemos x despejada. Entonces ya podemos decir que lo que corresponde al paso número 2, que es encontrar la ecuación de la derecha y despejar la x, ya lo logramos. Lo siguiente es calcular el área. Ahora sí viene AW. Entonces, en este caso, AW, la pregunta es, ¿qué forma tiene? ¿Es un círculo o es un rectángulo? Un rectángulo. Eso es un rectángulo, no hay nada más que hacerle. Entonces, el rectángulo es base por altura. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta quién es la base y quién es la altura. Entonces, la base, vamos a decir que la base es la distancia que hay desde este lugar hasta este lugar. Esa es la base. Y la altura es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Esa es la altura de ese rectángulo. Resulta que esta altura es también la profundidad del tanque. ¿Hasta dónde va a ir el tanque? Hasta el fondo, ¿no? Esta h siempre la van a dar. H, vuelvo y repito, es la profundidad. Y siempre la dan. Siempre la dan. Esa siempre la dan, es la profundidad, siempre la dan. Pero la base, o sea, el dato de cuánto mide de frente, el rectángulo, esa parte del frente, ese sí no lo dan. Y ese es el detalle. Resulta que nosotros ya habíamos mencionado que había una relación entre la R, la X, la Y y la H. Bueno, resulta que aquí la base siempre va a ser 2X. Bueno, ¿por qué la base va a ser 2X? ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que lo que mida del eje Y hacia la derecha, ¿quién es? ¿X o Y? Del eje Y hacia la derecha. Es X. Entonces yo puedo decir que de aquí hasta aquí es X. Por lo tanto, si yo quiero esa longitud de B y yo veo, oiga, la X es prácticamente la mitad, ¿no? Ah, pues entonces por aquí también hay X. Entonces puedo decir que siempre la B es igual a 2X. Eso siempre se da. ¿Se entiende la longitud? Y debido a este motivo es que se toma la raíz positiva. Se toma el positivo porque la X se asume, X es una distancia. Es una distancia. Y como es una distancia, entonces yo vengo aquí y digo la base. ¿Qué es la base? La base es 2xh. Recuerden que h no la van a dar, es un valor conocido, es la profundidad. Y la x nosotros ya la destapamos de el despeje, ¿no? Entonces aquí nos quedaría 2h raíz 2r sub 0y menos y cuadrado. Entonces estamos aquí. De la B pasamos a la X, de la X pasamos a la Y y de la Y tenemos que pasar ¿a qué letra? Ay, pero esta H me queda la misma de la altura. No, tengo que cambiar esta H. Base por altura, base por longitud. Vamos a cambiar esta H por longitud porque si no la embarramos. Longitud y L de profundidad y aquí entonces base por L. Vamos a ponerla hasta en azul para que no se nos confunda. Claro, la H es la altura, no podemos meterla aquí. Y de H y de la Y tenemos que ir hacia la H. Claro, si no ahí nos pegamos una reconfundida con las letras. Vamos bien hasta ahí. Y ahora sí me devuelvo al gráfico otra vez y debo investigar en dónde está la H. Entonces yo sé que si la X se mide del eje Y hacia la derecha, eso es la X, ¿cómo se mide la Y? Del eje X hacia arriba. Entonces esto es el valor Y, pero resulta que ese valor de Y también es el mismo valor de H. De esa manera
yo puedo venir aquí a la ecuación y me queda que AW es igual a 2L raíz de 2R sub 0H menos H al cuadrado. Y listo, ese señor es AW. Entonces vean que el problema, el meollo realmente está en el cálculo de AW. Miren todo lo que nos demoramos explicando cómo calcular AW. ¿Sí ven? Entonces ese realmente es el problema. El problema de drenado de tanques no es ninguno. El problema de drenado de tanques, de hecho las integrales siempre son sencillas. Si ustedes van y miran los ejercicios que yo ya tengo resueltos, son sencillos los ejercicios, o sea, las integrales. La ecuación diferencial es la misma, no cambia. Realmente el problema de drenado de un tanque es poder expresar AW en términos de H. Ese realmente es el meollo. Pero bueno, ya explicamos dos situaciones, una de las fáciles, una situación de las fáciles, y la situación que yo considero más difícil. Para mí el más difícil es el cilindro acostado. Los otros ya son mucho más trabajables, son puras rectas, son rectas, o sea, las gráficas que nos toca sacar, las gráficas son rectas, parábolas o círculos. Esas son todas las curvas que usted tiene que saber graficar. Aquí yo ya le expliqué cómo hacer las rectas y cómo hacer los círculos. Falta lo de las parábolas, pero también créanme que ese es sencillo. Ese es muy sencillo porque las parábolas se van a trabajar de la forma más sencilla posible. Son las parábolas, de hecho las parábolas, se los voy a decir así rápidamente, se van a tomar parábolas de la forma y igual a x al cuadrado. O sea que en la parábola solamente nos falta hallar este valor de a. Si hallamos la a, hallamos la ecuación de la parábola. Entonces eso va a ser muy fácil. Entonces esa es la explicación, porque aquí ya hemos finalizado. Porque si nosotros ya explicamos cada uno de los elementos que compone la ecuación diferencial, pues ustedes ya saben cómo abordar un ejercicio para alguna situación cualesquiera. Entonces con eso finalizamos la explicación de drenado de tanques. Voy a tratar de llevarme este señor a ver si de pronto aquí se ve mejor. Vamos a ver si se ve mejor ese señor ahí. Creo que sí lo logré. Sí, se ve mejor y creo que alcanza a verse toda la información. Entonces ese es el detalle. Ese es el detalle de drenado de tanques. Siempre se va a trabajar la misma fórmula. Recuerden que la C, si no nos hablan nada de C, simplemente la quito. Ni siquiera la pongo en la ecuación diferencial. Y eso de la C se hace casi siempre, la verdad. Como les digo, como en el 90%, y si les digo 95%, los ejercicios no tienen C. Pero si el ejercicio trae la C, ya sabe en dónde se debe ubicar. Y bueno, ya eso es toda la información que se debe saber. Y bueno, con eso finalizamos la explicación del modelo de drenado de un tanque.